La construcción del Estado Nacional Argentino. Una nueva etapa. Entre 1852 y 1880 comienza a construirse lentamente el Estado Nacional Argentino. Las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban organizadas como una confederación. Juan Manuel de Rosas representaba a la provincia de Buenos Aires y se negó a dictar una constitución, manteniendo el predominio del puerto e impidió la libre navegación del río Paraná y Uruguay. Entre Ríos fue la provincia más perjudicada. Justo José de Urquiza, su gobernador, organizó una alianza con Corrientes, Brasil y Uruguay. Formaron el Ejército Grande, que derrotó a Rosas en la batalla de Caseros. Comienza aquí una nueva etapa. Se impulsa la organización constitucional del país. Urquiza convoca una reunión a todas las provincias en San Nicolás. Allí, el 31 de mayo de 1852, se firma el Acuerdo de San Nicolás, en el cual Urquiza fue nombrado director. Se convoca a un Congreso Constituyente. Este sesionó sin la presencia de Buenos Aires, pues no aceptaba las condiciones del acuerdo. Por la decisión de Buenos Aires, el país quedó dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación, integrada por las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. La Constitución de 1853 fue el 1 de mayo de 1853 y se sancionó aquí la Constitución de la Nación Argentina, donde se establecían los derechos, deberes, garantías de los habitantes del país y la forma de gobierno representativa, republicana y federal. El Estado de Buenos Aires. Buenos Aires se organizó en un estado independiente, dictando su propia constitución y eligiendo sus autoridades. En cuanto a la política, surgieron dos grupos: nacionalistas y los autonomistas. Nacionalistas estaba liderado por Bartolomé Mitre. Querían unir al país mediante acuerdos entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Autonomistas, conducido por Valentín Alsina, sostenía que Buenos Aires debía permanecer apartado de las demás provincias. Dificultades de la Confederación. En 1853, Urquiza fue presidente constitucional. La Confederación no disponía de suficientes recursos. Urquiza habilita el puerto de Rosario para el comercio exterior, mejora el sistema de correo e impulsó los ferrocarriles. En 1856 se dicta la Ley de Derechos Diferenciales. Un gobierno central fuerte durante el periodo de gobierno de los presidentes. Aquí se fue formando el Estado Nacional. Esto quiere decir que estos presidentes tomaron una serie de medidas políticas, jurídicas y militares para asegurar la autoridad del gobierno central, del territorio nacional y sus habitantes. También iniciaron una etapa de modernización económica. Para lograr sus objetivos, establecieron alianzas con grupos poderosos de las provincias del interior, reprimiendo así la resistencia de los caudillos del noroeste y del litoral. El ordenamiento político y jurídico. Durante la presidencia de Mitre se organizaron los tres poderes de gobierno. El poder ejecutivo, que aumentó notablemente el número de funcionarios y empleados. El poder legislativo sancionó leyes necesarias para el funcionamiento de un Estado moderno. Y el poder judicial. En 1863 comenzó a funcionar la Corte Suprema de Justicia y se fueron instalando los tribunales inferiores. Las Fuerzas Armadas Nacionales. El Estado Nacional necesitaba fuerzas armadas que respondieran a sus órdenes. Mitre organiza las primeras fuerzas militares nacionales y creó el Ministerio de Guerra y Marina.
y en 1864 se distribuyeron tropas del Ejército Nacional por todo el país. Sarmiento crea el Colegio Militar y la Escuela Naval. Levantamientos en el interior. Los caudillos federales se rebelaron contra el Estado Nacional porque se negaban a obedecer a un poder central. El Estado Nacional reprimió durante estos levantamientos con el objeto de imponer su autoridad sobre las poblaciones del interior. Argentina participó de la guerra contra el Paraguay, la que la llevó a formar parte de la Triple Alianza, derrotando así a Paraguay porque no se integró al mercado mundial. La ausencia de muchos hombres reclutados para pelear produjeron mayor pobreza en las provincias del noroeste y de Cuyo. La modernización del país. El periodo de la formación del Estado Nacional en la Argentina coincide cuando el mundo se estaba consolidando un mercado en el que los países industrializados ofrecían sus productos elaborados a cambio de la materia prima y los alimentos de los países no industrializados. En Argentina, tomaron medidas para que el país cumpliera la función de proveedor de materia prima y de alimentos. Iniciaron una etapa de modernización, mejorando el transporte y la comunicación, la llegada de inmigrantes y de inversiones extranjeras. Aquí fue muy importante el papel de los ferrocarriles, de los barcos de vapor y el telégrafo. El país no tenía mucha población y se incentivó así la inmigración para aumentar la mano de obra. Según Sarmiento y Alberdi, lo más adecuado para el país era que llegaran del norte de Europa, porque los consideraban los mejores trabajadores. La extensión de la educación. El censo de 1869 reveló que solo el 29% de los habitantes sabían leer y escribir. La mayoría no podía realizar tareas que requieran especialización. Sarmiento tomó una serie de iniciativas para solucionar este problema. Una de ellas fue extender la educación a todas las clases sociales. Conquista del desierto. Durante la presidencia de Avellaneda, Adolfo Alsina propuso un plan defensivo. Julio Roca organizó una campaña militar. Su plan, llamado Campaña del Desierto, tenía como objetivo extender las fronteras hasta el Río Negro. La campaña se realizó entre 1878 y 1879. Las tierras quedaron en manos de grandes propietarios. Se continuó con campañas militares hasta ocupar toda la Patagonia. Una capital para el país. Avellaneda propuso que la ciudad de Buenos Aires fuera declarada capital de la República Argentina. Sectores poderosos de la provincia no aceptaron la decisión. Por la ley del Congreso, el 21 de septiembre de 1880, la ciudad de Buenos Aires fue designada capital del Estado argentino.